Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y sobre todo que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Estamos ya en el tercer domingo después de Trinitatis, después de la fiesta de la Santísima Trinidad, caminando arduamente en este tiempo que Dios nos marca, en este tiempo donde Dios quiere que sigamos caminando, en que Dios quiere que sigamos siendo el pueblo peregrino de Dios, peregrinando a través de los tiempos, peregrinando a través de este mundo como un solo pueblo que cree en su misericordia, como un solo pueblo que una y otra vez necesita refugiarse en Él, necesita reorientarse en Él, necesita tomar nuevas fuerzas en Él y saber que Él camina al lado nuestro, que es un Dios que camina al lado de su pueblo. Ese es el tiempo de la Santísima Trinidad y bueno, hoy les invito que se tomen un tiempo y que justamente hagamos eso, dejémonos reorientar por nuestro Dios, dejémonos animar, dejémonos que Él nos dé nuevas fuerzas, porque ese es el sentido de cada sermón, de cada predicación, dar, infundir, animar nuevas fuerzas, darle fuerza a estas rodillas que están dobladas, que están decaídas, ofrecerle nuevos ánimos a quienes que están cansados y fatigados, ¿no? Como lo escuchamos el domingo pasado. Así que les invito que se tomen un tiempo para dejarse animar. Escuchemos el texto bíblico para este domingo de hoy. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Conocerás la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hemos escuchado este hermoso canto de alabanza que encontramos en el profeta Miqueas, en el capítulo 7, los versículos 18 al 20. Y yo los quiero invitar ahora que pueden cerrar sus ojos, y que se pueden imaginar que están sentados en algún banco al lado de un camino y desde lejos se escuchan como viene un grupo de gente que uno ve que vienen de muy lejos, que tienen un camino muy lejos detrás de sí, que ustedes estén sentados ahí en su banco, enfrente de su casa tal vez, parándose un momento tal vez en sus lugares de trabajo, estando tal vez en el balcón de su casa o al lado de la ventana de alguna de su casa, mirando hacia afuera, cerrando sus ojos y entonces dejando desde lejos impresionarse por esto lo que canta aquí el remanente de la heredad, el pueblo de Dios. ¿No? Cierran sus ojos, imagínense que desde lejos ya ven un grupo de gente, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, viniendo desde lejos, que tienen un largo camino detrás de sí y desde lejos ya entonan este canto de alabanza. Imagínense un rato eso.
Imagínense que van pasando lentamente, cansados del camino, pero a la vez, animados por este mismo canto de alabanza. Porque así habrá sido cuando terminó el exilio, el gran exilio del pueblo de Israel, ¿no? Ya hace 2500 años atrás, y esa gente volvía de vuelta a Israel, caminando a través de muchísimos kilómetros, teniendo un largo camino detrás de sí, del destierro, del cautivo, del exilio, pasando por diferentes lugares, y en todos lugares había gente, y ellos ahí en esos lugares entonaban ese canto de alabanza, un canto de alabanza al Dios de la misericordia, un Dios que no abandonó al pueblo que eligió como suyo, al pueblo que eligió como pueblo de su heredad, un pueblo que no le soltó la mano, un pueblo oprimido, pero experimentando ese Dios no como un Dios que está del lado de los victoriosos, del lado de los vencedores, del lado de los que siempre ganan aparentemente, sino un Dios que caminaba humildemente al lado de ellos, al destierro y del destierro de regreso a su tierra. Imagínense ese grupo de gente viniendo con este canto de alabanza en los labios, con este canto, de cierta forma, con este himno de la libertad sobre la palma de su lengua. Imagínense cuán impresionante, cuán impactante habrá sido eso, es eso, cuando uno se deja realmente impactar, por eso lo que cantan aquí. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y que perdona los pecados? Un Dios impresionante, un Dios que pisotea la injusticia, nuestra injusticia, y que tira nuestro pecado al más profundo del mar, al más profundo del mar. ¿Qué Dios hay capaz de compadecerse de nosotros, de ese grupo cansado y fatigado de un largo camino? ¿Por qué les hago ese ejercicio de imaginarse? Porque es muy importante tener en cuenta quiénes cantan aquí, quiénes entonan ese canto de alabanza al Dios de la misericordia. Porque a veces estamos muy tentados con los textos de la Biblia de enseguida aplicarlos sobre nuestra propia vida. Aplicarlo y decir, ¡ay, qué hermoso! Es un texto que habla de la misericordia de Dios, es un texto que habla tan lindo sobre el Dios de la misericordia. Pero ahí perdemos la profundidad real que tiene ese texto para aquellos que han sufrido el cautiverio, para aquellos que están siendo oprimidos, para aquellos justamente, aquellas ovejas sin pastor que Jesús veía frente a sí y de los cuales Él tenía compasión. Cuando nosotros leemos acá y escuchamos acá, y eso me parece es el gran error, porque nos lleva por mal camino tal vez justamente. Si nosotros decimos acá, Dios se volverá a compadecerse de nosotros, hay una gran diferencia, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, si alguien dice esto, que tiene un largo camino detrás de sí, que tiene un camino de errores, de desaciertos, un camino que lo llevó al cautiverio, que lo llevó realmente a lo más bajo, que lo llevó a sentirse no dueño de su propia vida, sino justamente oprimido, casi un esclavo, ¿no? Casi un esclavo. Pero que después siente la liberación.
Y no solamente él mismo, sino lo siente conjuntamente con todo el pueblo del cual se siente parte. Y emprende de nuevo el camino hacia la libertad, el camino de regreso, el camino hacia un nuevo futuro. Solamente aquella persona podrá entender bien esto, que Dios volverá a compadecerse de nosotros. Quien lo toma para sí mismo, corre el gran peligro de desviarse justamente. Porque hay una gran diferencia. Decir, Dios volverá a compadecerse, no importa lo que yo hago. Es decir, tomar eso como punto de partida. Tomar eso como punto de partida. Quien toma esa palabra como punto de partida y no como un conocimiento, un aprendizaje hermoso, una gran sabiduría aprendido a lo largo de un largo camino, va necesariamente a irse por mal camino. Quien toma esto, es que Dios volverá una y otra vez a compadecerse de nosotros, como una y otra vez también nos gusta decirlo a nosotros, que Dios siempre se va a compadecer de nosotros, que Dios no puede hacer otra cosa que perdonar nuestros pecados, hace justamente de Dios no un Dios que camina misericordioso y humildemente al lado de su pueblo, un Dios que incluso sale a buscar otra vez a su pueblo cuando va por mal camino, sino hace de Dios una ley eterna. Que Dios es misericordia, que Dios, no importa lo que yo haga, una y otra vez va a tener misericordia de mí. Hago de Dios, convierto a Dios en una ley, como punto de partida. Y a partir de ahí empiezo a caminar. Entonces camino a través de la vida, hago mi camino, estando seguro que una y otra vez Dios seguramente va a compadecerse y Dios va a tener misericordia de mí, porque justamente Dios no puede ser otra cosa que eso. Si eso es mi Dios, si mi Dios es una ley eterna, una ley universal, jamás van a poder entonar este canto de alabanza. Jamás van a poder entonar ese canto de alabanza junto con un pueblo que es como ovejas sin pastores, que se sintió como ovejas sin pastor. Quien camina a través de la vida diciéndose una y otra vez que Dios es un Dios de misericordia como ley, justamente va a tener eso. Va a tener una ley muda, una ley inmóvil, una ley que justamente es incapaz de caminar al lado tuyo. Una ley que no es un buen pastor, sino que es eso, una ley. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, hoy los invito a que cuando escuchemos frente a nuestro oído interior y cuando vemos pasar por nuestro ojo interior a este grupo, este pueblo caminante, este remanente de la heredad de Dios, pasando al frente nuestro, entonando ese canto de alabanza, que hagamos una cosa, que emprendamos con ese pueblo caminante el camino, que nos sumamos a su caminar, que nos dejemos invitar por su canto, por ese Dios que ellos experimentaron como un Dios de misericordia, pero no como una regla universal, sino como una experiencia real, un Dios que no los abandonó en ningún momento. Aprender juntos con ellos, con ese pueblo, con ese remanente, ¿qué significa un Dios misericordioso? ¿Qué significa la misericordia? ¿Qué significa ser liberado? ¿Qué significa ser parte de la heredad de Dios? ¿Y qué significa eso, queridos hermanos y hermanas? No podemos volver atrás, obviamente, al pasado. Pero el remanente para nosotros, los que hoy vivimos, el remanente para nosotros, el remanente de la heredad de Dios es Jesucristo.
es Jesucristo. Y Jesucristo hoy sigue caminando por medio de este mundo. Jesucristo sigue caminando por medio de este mundo, pasando por tu casa, pasando por tus lugares de trabajo, pasando allí donde estás, allí en tu miseria, allí en tu propio camino, donde hiciste de Dios una ley universal. Allí Jesús camina como buen pastor. Allí Jesús va pasando por ahí, como dice ese hermoso canto, entonando este canto de alabanza. Porque Jesús es el remanente verdadero de Dios y en Él está presente todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios está presente en Jesucristo. En Él podemos aprender qué significa la misericordia de Dios y solamente en Él. En Él podemos aprender a ser misericordiosos nosotros. En Él podemos aprender lo que Dios requiere de nosotros. Lo que Miqueas, el profeta Miqueas también sabe muy bien. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Hacer justicia, amar la justicia, hacer misericordia y caminar humildemente con Dios. Eso es el camino que nosotros somos llamados a caminar. No cada uno por su lado, sino justamente juntos con aquel que es el camino. Juntamente con aquel que nos marca el camino, que es la senda de justicia, juntamente con Cristo, juntamente con su Espíritu, juntamente con todos aquellos que quieran sumarse y que son llamados a sumarse a este camino. Allí vamos a poder aprender que Dios es un Dios de misericordia. Allí vamos a poder aprender que el pecado, que siempre es un poder de opresión, que siempre es un esclavizante, un poder esclavizante, que ese poder va a quedar detrás de nosotros en el pasado y pisado, como se dice aquí, me parece en Paraguay también. Un pecado pasado y pisado, pisoteado, tirado a lo más profundo. Un poder que no tiene más poder sobre nosotros. Quien emprende el camino del pueblo de Dios, quien emprende el camino de Jesús, va a poder también entonar ese canto de alabanza. Y ahí imagínense entonces, dejar pasar este grupo de gente cantando este canto de alabanza y levantarse de lo que ustedes están haciendo, levantarse de sus propios caminos que ustedes han elegido y sumarse a este camino, sumarse a este grupo caminante y orante, peregrinante, a este grupo que está alabando la misericordia de Dios. Entonar con ellos juntos ese canto de alabanza y seguir el camino a través del mundo. Aprender un grupo de aprendizaje, un grupo alabante, un grupo que, tal como lo dijo Jesús, es verdadera sal y verdadera luz para este mundo. ¿Qué esperan? Súmanse a este grupo, súmate a este grupo, súmate para aprender que Dios es misericordia y no hay otro Dios que pueda hacer las obras como Él los hace, no con ejército y no con espada, sino por su Santo Espíritu. Amén.